Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez reunidos en una tarde de sábado, 8 de agosto, eh, en Asovime, donde se unen nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, así sea a través de una pantalla, podemos lograr ese tipo de conexiones, todo encaminado para encontrar nuestro bienestar, para reencontrarnos con él en estas últimos GPS, o sea, grupos de psicoeducación. Nos hemos estado reuniendo en torno a la construcción de nuestro sistema de apoyos y desde la semana pasada Juan Ramiro nos está acompañando con el tema de inteligencia emocional. Ha sido un tema de verdad apasionante y como recordamos siempre en Asobime, nuestro pensamiento, nuestras expresiones verbales son de carácter individual, no pretendemos convencer a nadie, ni hacer cambiar a nadie de opinión, ni generar encuentros verbales, ni confrontaciones, sino que sea nuestro sentir el que prevalezca, respetando la idea del otro, poniendo a disposición los pensamientos propios, pero sin generar confrontaciones. Entonces saludamos en esta tarde a Juan Ramiro, que hace las veces de anfitrión, que es la persona que está compartiendo con nosotros las expectativas respecto a inteligencia emocional. Juan Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Claudia? ¿Qué hubo todos y todas? Bien, muy bien. Vamos a continuar con este tema que ayer terminamos hablando de las categorías. Voy a empezar de las categorías de las emociones. Voy entonces a empezar a compartir la pantalla y continuamos entonces con ello. Antes de seguir adelante, quisiera saber si en este momento hay alguna persona que tenga alguna inquietud de lo que hemos hablado hasta el momento, o de lo que hablamos ayer, como para que arranquemos desde allí, aclarando que esto es lo que estamos hablando aquí, como lo dijo Claudia, es más a nivel propio, pues como de mis lecturas y estudios, entonces como un compendio de muchas cosas que hemos hecho, que lo iniciamos hace unas semanas atrás, cuando empezamos a hablar de los pensamientos, del sentimiento de culpa, de lo que es la responsabilidad, del autoconocimiento, de la esperanza y todo este tipo de GPS que hemos hecho. Entonces conforma parte de esa serie que a su vez conforma el objetivo primordial de todos estos GPS, que es entender la necesidad de construir nuestro sistema de apoyos para tener, digamos, un comportamiento acorde, un comportamiento, lo voy a llamar hoy, prosocial. O sea, que nos permita a nosotros un mejor desempeño en el medio social donde nos movemos. Entonces, si alguien tiene una inquietud o alguna cosa, lo escucho. Si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono. No, Juan Ramiro, hasta el momento nadie, gracias. Listo. Entonces vamos a hablar. Ayer hablamos de las categorías de las emociones y hoy las vamos a entender cómo son esas emociones. Si quieren, digamos, hacer una disertación, alguien sobre su experiencia sobre cada una de ellas, bienvenidos, porque esto pues, más que sentarnos aquí a hacer una clase magistral y dar cátedra, es compartir con nuestros conocimientos y esperanzas. Entonces, vamos a hablar de la primera emoción. Ya ayer entendíamos que las emociones no son ni negativas ni positivas, sino que son necesarias, que es necesario entenderlas para poderlas gestionar de una manera adecuada. Entonces, el miedo. El miedo significa, el miedo es una alerta que nosotros sentimos ante una situación que nos confronta y lo que buscamos nosotros es la protección. ¿De qué? De precisamente esa alerta que nos hace sentir el miedo. Entonces, el miedo es una anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad.
nosotros tendemos siempre, cuando sentimos miedo, hacia la protección. El caso más, digamos, más claro de lo que es el miedo es lo que en este momento está viviendo el mundo, ¿cierto? Estamos viviendo ante el miedo de algo desconocido que se le nombró coronavirus o COVID-19, pero el mundo entero no sabe en realidad qué es eso. Eso ha causado tanto ansiedad, tanta incertidumbre e inseguridad en las personas que el mundo se encerró. 7.500 millones de personas se encerró buscando protegerse contra ese miedo, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a gestionar esa sensación de miedo y empezamos a ver, nos damos cuenta, a ver con claridad, nos damos cuenta que tenemos mecanismos que que más allá de dejarnos consumir por el miedo, es de cómo enfrentarlo. Entonces empezamos a encontrar los mecanismos. Por ejemplo, nosotros aquí en Asubime encontramos este mecanismo para estar aquí y poco a poco hemos ido saliendo sin que ese miedo nos consuma, ¿cierto? Y hemos hecho a través de estrategias y de tácticas y demás un enfrentamiento o una confrontación con ese sentimiento contra algo que es desconocido y que nosotros, pues, ¿qué podemos hacer contra eso? Protegernos. Y eso lo hemos hecho de una manera adecuada, tanto que ya vamos para 6 meses y aquí estamos todos. ¿Alguien tiene algo que decir sobre esta sensación o esta emoción? No, Juan Ramiro, de todas maneras el miedo es un tipo de inseguridad y es no Sí. saber qué hacer frente a una situación personal o externa que se nos presenta. Cuando Pienso. empecemos, sí, sí, perdón, te interrumpí. Bueno, y antes de seguir con la siguiente emoción, me gustaría que te devolvieras a la 6 anterior, a la diapositiva anterior que mostraba las 6, para tener una idea de todas las que vamos a ver. Gracias. Alejandra quiere participar. Sí, Aleja. Bueno, yo considero que el miedo es bueno siempre y cuando no permitamos pues que nos domine, ¿cierto? Por ejemplo, siguiendo el tema de la pandemia, si no fuese por el miedo, aunque yo sé que todas las personas no lo sienten, no tomaríamos las medidas pertinentes para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Pero sí, en realidad, si lo vemos de una manera que domine al ser humano, es un poco complejo. Digamos que es una señal de advertencia frente a una situación que se está dando, se va a dar, pero que debemos de aprender a manejar para que no nos ciegue y no nos permita pues como ver cosas que no son o realmente no están pasando. Era eso. Perfecto. Perfecto, no, mira, como hemos dicho, las emociones no son ni buenas ni malas, sino necesarias, ¿cierto? Somos nosotros quienes las gestionamos o las controlamos o las manejamos de una manera que digamos, su expresión ante nosotros y ante el resto de personas es la que no es la adecuada, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción y esa emoción se afinca o se queda mucho tiempo en nosotros y permitimos o esa emoción nos domina, pasamos a un estado. Y el estado ya es una cuestión más compleja, ¿cierto? Entonces, cuando yo vivo con constante miedo, estoy en un estado de miedo y ese estado de miedo ya empieza a crearnos otro tipo, digamos, de particularidades o de eventos que nos puede causar a nosotros otro tipo de problemas que pueden ser más hondos. Entonces, el miedo realmente es una anticipación a algo que pueda estar sucediendo, ¿cierto? Como tú lo dijiste, entonces es una señal. Si yo sé que, por ejemplo, eh, tengo dificultades para presentar un examen, ¿cierto? Y yo dejo que esas dificultades, ese miedo ante esas dificultades me dominen, me convierto
ese miedo lo convierto en una ansiedad y esa ansiedad me bloquea mentalmente. Listo. Y eso hace que cuando yo me presente al examen, obviamente lo pierda porque estoy bloqueado mentalmente. En cambio, si yo tengo un miedo, digamos un miedo sano, listo, le voy a decir la palabra sano porque no encuentro otra expresión en este momento. Si yo tengo un miedo sano en este momento por un examen que considero muy difícil, ¿yo qué hago? Hombre, pues me preparo, ¿cierto? Y si me preparo más, entonces yo poco a poco voy pasando de ese estado de ansiedad, sigo teniendo miedo, temor de, porque existe la probabilidad de perderlo, de perder el examen, ¿cierto? Pero refuerzo mis conocimientos para enfrentarme con una mayor seguridad a ese examen, que es una cosa real, y cuando yo ya he dominado mi conocimiento, ¿cierto? He reforzado mi conocimiento y he dominado esa sensación de ansiedad y de anticipación. ¿Qué hago yo? Tengo más seguridad, tengo mi mente más clara y presento el examen y con toda seguridad que tengo una mayor probabilidad de ganar. Ese es uno de los consejos que yo les doy siempre, les he dado siempre a mis alumnos cuando les digo que vamos a tener un examen, ¿cierto? Es la forma de hacerlo. No sé si quedó claro allí, Alejandra, lo que dijiste. Sí, Juan Ramiro, hace relación a lo que yo dije y tienes mucha razón. Estaba claro todo. Gracias, Alejandra. Ok. Ceci, Cecilia, Cecilia, No, yo también quería decir que el miedo se produce por nuestro instinto de supervivencia, que este instinto es demasiado fuerte en todas las personas y vemos como el miedo a veces nos hace actuar de unas formas que jamás pensaríamos que íbamos a actuar de esa manera, porque frente a algún peligro o algo, pues las personas a veces corren de una manera exagerada, ese instinto las hace correr de una manera exagerada, les aumenta unas capacidades o les saca unas capacidades que jamás pensaba que las tenían o que en estado así, si no tuvieran ese miedo, no serían capaces de hacerlo. Entonces, por eso ese miedo yo lo veo positivo, porque frente a esos peligros o a esos peligros que amenazan nuestra supervivencia, tomamos actitudes que realmente nos salvan. Han ocurrido cantidad de cosas y cantidad de casos que nos demuestran esto. Gracias. Completamente de acuerdo contigo, Cecilia. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a hablar de la gestión de las emociones, acuerden que nosotros somos un compendio de emociones. Y hay dos cosas aquí. Lo primero es que para el cerebro la emoción prima sobre la razón, ¿cierto? Entonces, muchas veces es más fuerte la emoción que la razón. Como la emoción viene primero, entonces el cerebro espera el osito. Entonces no le gusta pensar, ¿cierto? Pasar, acuerda de que todas las sensaciones pasan a las emociones y esto se desarrolla en el cerebro más, llamemos, menos evolucionado, en la parte del cerebro menos evolucionada que nosotros tenemos, que es en la parte reptiliana y en la parte límbica, y pasar esa sensación hacia la parte racional, pues eso demora micronésimas de segundo, pero al cerebro le da pereza, ¿cierto? Entonces allí es donde nos domina, pero eso es positivo, tener esa sensación es positivo. Cuando nosotros ya hacemos ese trabajo cognitivo de empezar a racionalizar, es cuando nosotros podemos entender y tomar una decisión que sea acertada para la situación específica. Les pongo un caso que es patético. Cuando existen las grandes tragedias, digamos los incendios en los barcos o en las aglomeraciones o en los teatros, todas esas cosas que han sucedido, que mueren cientos de personas porque se incendió un sitio, más del 90% de las personas que mueren son las personas que corren despavoridas y en su intento por correr pierden el equilibrio y la turba, o sea, la gente que viene detrás pasa sobre ella y los pisa. Entonces, realmente por causas del incendio, menos del 10%, o sea, quemados, menos del 10%. De los que mueren, el 90% no mueren por causas del incendio. Pero, digamos, del porcentaje que sobrevive, son aquellos que en vez de correr se refugian, o sea, se van para el sitio donde menos posibilidades hay
de que llegue el incendio, o tienen la capacidad de huir hacia, si es un incendio, entonces huir hacia el baño y cubrirse, echarse agua encima, ese tipo de cosas. Eso muestra que nosotros de alguna manera, si logramos pasar del estado de la emocional hacia el estado racional, es muy factible, como lo dice Cecilia, de precisamente salvarnos. ¿Claro hasta allí? Sí, todo muy bien. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la teoría de Goleman de la inteligencia emocional, estas son las categorías, las 6 categorías que él nos habla de las emociones, y en la parte más oscura y en la otra parte más clara es como digamos la acción que nosotros automáticamente tendemos a producir para afrontar o confrontar esta emoción. ¿Está claro? Claudia, esta era la que tú querías ver, ¿cierto? Sí, sí, me parece ya bueno comenzar por acá para poder seguir identificando una a una de las emociones. Gracias, Juan Ramiro. Listo, muy bien. Entonces, seguimos pues entonces hablando del miedo, que es la anticipación de una amenaza, un producto, un peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad, y tendemos siempre hacia la protección. Muy bien. Viene entonces la sorpresa, que la sorpresa es algo que nosotros es algo inesperado, ¿cierto? Y es el sobresalto, el asombro o el desconcierto, ¿cierto? Puede ser desconcierto, puede ser cuando tú estás con una persona y esa persona tiene una reacción contraria a la que tú esperabas en la situación, ¿cierto? Lo que tenemos que entender es que esta emoción es transitoria y lo que hace es que nos, de alguna manera, nos dirige hacia dónde movernos, ¿cierto? Si nosotros estamos en una conversación con una persona y esta persona tiene una actitud inesperada, la sorpresa nos activa a nosotros en el cerebro una cantidad de reflejos cognitivos y nos dice, ah, con esta persona entonces yo debo actuar así, o en esta situación lo que yo debo decir es esto, ¿cierto? Esta situación, como es muy transitoria y es muy sorpresiva, demuestra que las personas muestran aquello que llaman la sagacidad, ¿cierto? Esto es muy útil para personas que manejan actividades sociales, por ejemplo, vendedores, por ejemplo, personas con liderazgo. Este tipo de actitudes permite que las personas se sobrepongan a ese desconcierto y lleven la situación hacia una situación, digamos, en un lugar más seguro para poder continuar con ella. Y acuérdense que es que como somos nosotros un compendio de emociones, una emoción no aparece sola, sino que aparece una que prevalece acompañada de otras que son más digamos, de menor preponderancia en ese momento. Entonces, es lo que sucede con un chiste. Cuando nosotros estamos hablando con una persona y es una persona con muy buen sentido del humor y llega y saca un chiste en una situación, digamos, un poquito complicada, esa persona saca un chiste, nosotros nos sorprendemos y ¿cuál es la emoción que nosotros tenemos? Hombre, pues la risa. Él llega y lo que hace es que vuelve menos tensa la situación y el manejo de la situación se hace muchísimo más simple, ¿cierto? Y con toda seguridad puede conducir a una solución que es más propicia para todos los presentes. Claro el ejemplo. Perfecto. Entonces continúo. Muy bien. Lo que es la aversión, o sea, el rechazo, ¿cierto? El rechazo que nosotros sentimos hacia una persona, hacia un comportamiento, hacia una situación, hacia un elemento, hacia algún objeto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de distanciarnos de allí, ¿cierto? Esto también es propicio. Como les digo, el cuerpo y la naturaleza tienen muchas formas de avisarnos a nosotros que no nos debemos meter en ciertas situaciones que pueden crearnos a nosotros enojo o nos puede crear algún tipo de peligro y demás. Por ejemplo, los alimentos.
los alimentos químicamente tienen formas de decirnos a nosotros que no deben ser consumidos y nos producen asco, ¿cierto? Entonces, un olor fétido o alguna cosa nos producen asco. Esa emoción, ese tipo de emoción del asco es parte de la aversión y también es una forma de decirnos a nosotros, de darnos una alerta, ¿cierto? Entonces, la aversión es el disgusto o el asco que nosotros sentimos, ¿cierto? Disgusto, no es rabia, ¿cierto? Disgusto, algo que no nos gusta. Y solemos alejarnos de ello, ¿cierto? Y lo rechazamos para movernos a otra situación o encontrar otro elemento que sea más agradable para nosotros en ese momento. ¿Está claro allí? Muy bien, continúo. Entonces, la otra emoción, que es una emoción que esta emoción, como es una emoción demasiado primígena, ¿cierto? Que es una emoción necesariamente de protección, ¿cierto? Que es la forma como nosotros reaccionamos ante el miedo o ante algo que nosotros sentimos que es mayor que nosotros, ¿cierto? Entonces es la ira. Y lo que nosotros sentimos con la ira es el deseo de destruir, pero no es el deseo de salir, como lo dije ayer, no es deseo de salir y poner una bomba, sino de destruir aquello que está causándonos a nosotros esa sensación, ese sentimiento, perdón, esa emoción de miedo, ¿cierto? Por ejemplo, una injusticia. A nosotros nos da ira esa injusticia, pero si vemos una persona que está golpeando a otra, que está en estado de indefensión, y nosotros salimos y nos dejamos dominar por el miedo y salimos y cogemos un arma y matamos a la otra persona, pues lo que hicimos es precisamente una reacción que se pone mucho mayor y a lo mejor esa persona que está golpeando a la otra es una persona que esta otra lo quiere y lo que vos hiciste fue que ahondaste el problema y lo volviste mucho mayor. Entonces, la ira es la emoción que nos lleva a nosotros a escalar los problemas hasta lugares donde el arrepentimiento no es suficiente. Listo. Entonces, es algo claro, no sé si alguien quiere hablar sobre esto. Entonces, la ira se manifiesta a través de la rabia, el enfado, el resentimiento, la furia, la irritabilidad y todo aquello que nos hace sentir enojo. Listo. Ya les voy a poner un ejemplo interesante. Otra emoción importante es una de las emociones, digamos, agradables, es la alegría, ¿cierto? La alegría lo que hace es que queramos nosotros que aquello que nos hizo sentir alegría lo queramos revivir, lo queramos reproducir. Por eso, cuando nosotros estamos ante el ser amado, ¿cierto? Y con este ser amado digamos, nos conecta algo más que simplemente el sentimiento, y esto está, digamos, hay cuestión sexual, pasional y demás. Entonces nosotros queremos de alguna manera compenetrarnos con esa persona y es el momento cuando nosotros decimos, como yo quiero tanto a esta persona y esto no es suficiente para mí, quiero, entonces es la sensación que la naturaleza nos dice a nosotros, reproduzca esa persona. Entonces es cuando nosotros tenemos las ganas de tener un hijo con una persona específica, ¿cierto? Con esa persona amada. La alegría cuando es excesiva puede ser también un poquito peligrosa porque estar siempre en el estado de alegría nos enceguece a nosotros ante ciertas alarmas que pueden ser necesarias ante cuestiones que nos pueden, digamos, llevar a una situación de confrontación difícil, ¿cierto? Entonces, la alegría es aquella parte de la diversión, de la euforia, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir seguridad y nos induce a reproducir aquel estado
de bienestar que nosotros queremos. Pero ojo, la alegría no solamente se expresa de esa manera, o el bienestar no solamente tiene que ser manifestado a través de la risa, de la sonrisa y demás. Una persona puede estar en un estado, digamos, un poquito más, no catatónico, pero digamos de menos efusividad y sin embargo estar feliz, estar alegre, ¿cierto? Feliz y estar en un estado, digamos, de plenitud, ¿cierto? Entonces, también tenemos que entender que una alegría demasiado desbordante nos puede llevar a nosotros a un estado que podría ser, no digamos, no benéfico, sino que sería que no sería un estado no tan, no lo sé expresar. No, si alguien tiene ahí para ayudarme la palabra, lo agradecería. Muy bien. La otra emoción que nosotros sentimos que es la tristeza y es la necesidad de reintegrar. Cuando nosotros sentimos alegría, recuerden que las emociones son la manifestación de una sensación que el cuerpo, que el cerebro hace que la tengamos en alguna parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces esa tristeza nosotros de alguna manera la sentimos internamente y cuando la alegría se presenta generalmente es a causa de una pérdida. Entonces a causa de esa pérdida nosotros lo que buscamos es de alguna manera hacer como una especie de reflexión de lo que nosotros nos ha sucedido y esa sensación se manifiesta internamente de muchas maneras. Hay gente que dice que le duele el alma, pero si el alma es difícil de hablar con algo que sea, digamos, tangible, ¿cómo nos puede doler? ¿Cierto? Sin embargo, nosotros sentimos dolor en el alma y ese dolor en el alma lo que hace es que nos lleva a tener una reflexión interna y empezar a valorar muchas cosas que nosotros tenemos y a compararlas con lo que perdemos o con lo que hemos perdido y empezamos como a esas cosas que tenemos que no las hemos perdido, las empezamos a valorar e integrárnoslas dentro de nuestro comportamiento, ¿cierto? O si es que perdimos una persona amada, entonces empezamos a desechar aquellos malos momentos que tuvimos con esa persona y a integrar aquellos momentos agradables y demás y volverlos sensaciones de recuerdo, de añoranza, de bonanza y demás que hace que nosotros tengamos una sensación más plena y de bienestar a pesar de que hayamos tenido una pérdida. Hasta aquí, esas son entonces las 6 categorías de emociones. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte en este momento? Si alguien quiere participar, Julia Gredos, te escuchamos. Julia Gredos, te estamos escuchando. Julia abrió el micrófono, pero no la estamos escuchando en este momento. Entonces continuemos y ahora Julia nos vuelve y nos hace la señal. Listo. Venga, dejemos que Julia tenga el micrófono abierto y mientras tanto yo hago un comentario. Y me gustaría que nos paráramos un momentico en las 6 emociones y pudiéramos como contar cómo las hemos percibido y cómo esa percepción de esa emoción nos ha afectado a lo largo de la vida. Julia, ¿puede abrir el micrófono e intentar hablar de nuevo si le queda fácil? Entonces, yo quisiera hablar. Ah, Julia, ¿te escuchamos? No, no la escuchamos todavía. Es sobre la aversión, que yo también la entiendo como asco o distanciamiento, pues, respecto a algunas situaciones. Miren, a mí me diagnosticaron en un agosto y en ese agosto estábamos viviendo la Feria de las Flores en Medellín. Entonces yo siempre... Ah, bueno, vamos a escuchar a Julia mientras y después yo continúo con mi cuento. Ah, Julia. ¿sí me escuchan?
Sí, ya te Sí, ya te escuchamos. escuchamos. Ah, ya sé por qué no me escuchaban. Bueno, gracias. Bueno, me gustaría saber, a ver, unos tips o qué formas para controlar la ira. Es decir, porque es que es difícil en ese momento de ira, de acaloramiento, tener un pensamiento racional, ¿cierto? Ahí es donde la ira es cuando hablamos que viene un secuestro de una glándula, ¿cierto? De las Se me neuronas, olvidó cómo es que el secuestro neuronal. Sí, pero esa tiene un nombre específico, una glándula que queda atrás en el cerebro. Entonces, mi pregunta es si tienen unos tips, por ejemplo, que uno de ellos es siéntese, pues si su pensamiento racional le dice en este momento, pare un momento, siéntese, respire, cálmese. Eso sería sería uno de los tantos, ¿cierto? ¿Qué otra forma? Aléjese del objeto de la ira, no sé, ustedes, a ver, cuéntenme ustedes qué hacen en esos instantes de ira. Gracias. ¿Quién le quiere responder a Julia? Ah, Ramiro, yo también quería decir pues que de las emociones que más fuerte me parece y más difícil es la ira, porque es que la ira le ha traído cantidad de consecuencias a muchas personas. ¿Cuántas personas están en la cárcel por haberse dejado llevar de un momento de ira? ¿Cuántas personas han perdido sus seres queridos por esa situación? O sea, son cantidad de cosas las que causa ira. También es, si mientras uno cuenta hasta 10, ya como que la ira se ha bajado un poquito y entonces ya la situación es distinta. Alejandra también quería participar. Gracias, Claudia. No, pues con relación a lo que dice Julia, lo que puedo mencionar frente a esos momentos de ira es, primero, pues como distanciarse de lo que está generando que la persona tenga la rabia. Escribir, rasgar algún papel o rayar, algo que no genere pues como daño a la persona ni a la persona que está generando como cierto malestar, si es pues una persona, no es una situación. Y la respiración, considero que esas serían pues como algunas cositas que se pueden implementar. Ah, y otra cosa que se me olvidaba es coger, por ejemplo, un peluche y coger y en ese peluche, o sea, darle golpes y golpes a ese peluche. Eso también ayuda a que la ira vaya bajando un poquito. U otro objeto que uno quiera, pero generalmente un muñeco, un peluche, que son una almohada, todos esos objetos que son fáciles de manejar. Gracias. Ya me acordé, es la amígdala, secuestro de la amígdala, dice Coleman, el secuestro de la amígdala. Bueno, recordé que a alguien le escuché que coger, inflar globos y reventarlos también, estallar los globos. Margarita, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Nuevamente, Juan, estoy encantada con la forma como has presentado el trabajo. Y yo quería hacer como la siguiente reflexión, digamos, de todas las categorías que nos presentas de las emociones, o las 6 que tú nos presentaste hoy, hay unas que, hay un momentico. Perdón. Hay uno diría que no deberían existir unas mejores y otras peores, lo mismo que tú nos has estado diciendo, ¿verdad? Sino que se debería lograr un equilibrio y que ninguna de ellas nos debería caracterizar, es decir, si uno se pone a verlas así como aparecen allí, entonces uno podría decir, uy, sí, hay gente que es muy miedosa, hay gente que es aversiva todo el tiempo, hay gente que está todo el tiempo como en estado de sorpresa, o iracundo, o alegre, o triste. No debería ser ninguna emoción, una característica que nos marque y que de alguna manera también nos estigmatice, sino que uno logre manejarlas todas. En ese caso, por ejemplo, a mí me parece bien importante que uno aprenda
a descifrar lo que le produce esa emoción y no dejar que, es decir, no permitir que yo no vuelva a tener miedo o que no vuelva a tener ira o que no vuelva a tener sorpresas. Lo que pasa es que yo tengo que mirar que lo que permanezca en mí no sea la ira o que lo que permanezca en mí no sea la aversión. Porque uno cuando estamos hablando de ese tema de entrenar las emociones o de educar en las emociones, uno ve que es muy importante, pero muy importante que todas estén presentes. Entonces yo no puedo confundir que cuando yo tenga miedo me dé ira, o que cuando yo tenga sorpresa la reacción sea de ira. Y las categorías que tú pones al frente, Juan, entonces siempre que yo tengo un miedo, lo que hago es destruir, siempre que a mí me sorprende o que estoy frente a algo que me causa sorpresa, destruyo, o cada vez que yo siento aversión, destruyo. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer que lo que produce en mí, que debe ser una reacción de alguna manera positiva, esté siempre en todas las emociones? Y a veces nosotros nos confundimos, y yo lo que tengo no es ira, sino lo que tengo es miedo, o lo que tengo es aversión. Entonces es como todo eso. Y yo diría que esos tips para el manejo de la ira tienen mucho que ver con eso, aunque yo digo, no, en este momento lo que estoy sintiendo es miedo. Entonces tengo que tranquilizarme y no voy a reaccionar como reaccionaría si tuviera ira. Creo un poco, no sé si es por ahí. Juan Ramiro, te escuchamos. Juan, no has prendido el micrófono. Perfecto, sí, tienes mucha razón. Yo quiero que Claudia antes termine lo que había empezado a decir para yo hacerles una intervención acerca de lo que ustedes dijeron y les traigo algunos recuerdos que ya hemos hablado aquí que son importantes. Dale, Claudia, adelante. Es que yo les quería contar como mi experiencia con la aversión. Y es que cuando yo fui diagnosticada en un agosto por esta época. Y entonces yo en los años siguientes siempre tenía en la cabeza que yo pasé Feria de Flores hospitalizada, pues y la primera hospitalización como que es de alta recordación. Entonces me empecé a sentir pereza, aversión por la celebración de la Feria de las Flores. Cuando empecé a echar cabeza, porque era que a mí me molestaba la Feria de las Flores, o cuando por accidente encontré la fecha de mi primera hospitalización, caí en cuenta que la aversión por la fiesta era mi primera hospitalización. Y tiene que ver con la respuesta a la pregunta y tiene que ver con la pregunta de Julia Agredo. ¿Por qué en determinado momento eh, siento lo que siento? ¿Y por qué me dejo secuestrar? ¿Por qué me dejo apoderar de esos sentimientos para que se mantengan conmigo largo rato, como le decía Margarita? Porque puedo sentir la, la, la emoción, pero depende de la cantidad de tiempo, los efectos que eso causa en mí, los efectos físicos, porque muchas veces esas emociones generan respuestas físicas en nosotros, dolores musculares, dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza. Entonces también pensar por qué me da rabia, porque siento esta sensación tan exacerbada en determinados momentos y de qué manera puedo evitar que eso vuelva a suceder para que no atrape todo mi sistema, mi sentido corporal. Muchas gracias, Juan Ramiro. Gracias, Claudia. Entonces voy a empezar por el final, por lo que Claudia habló de la aversión, ¿cierto? Para ponerlo de ejemplo. Entonces lo primero es, aversión es dentro de esa categoría de la aversión existe el odio, ¿cierto? Y
cuando nosotros, acuérdense, aló, hay un micrófono que está causando retorno. Ya, entonces, Claudia, creo que eres tú, cierra allí el micrófono, tengo un micrófono. Bueno, entonces cuando nosotros, acuerdan que yo les dije ahora que cuando una emoción se queda permanente, se convierte en un estado. Y entonces lo que decía ahora Margarita, cuando ese estado se queda permanente en nuestra, digamos en nosotros, eso se convierte en un rasgo de la personalidad. Y ese rasgo de la personalidad, entonces, cuando nosotros empezamos a notar o a denotar que una persona es miedosa o una persona es furibunda, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrar que ese rasgo, de esa emoción que se convierte en rasgo, se vuelve prevalecente y es lo que nos lleva a nosotros a tener ese tipo de rasgo de la personalidad. Pero si nosotros lo identificamos, lo desmantelamos, lo desmontamos, podemos hacer que ese rasgo de la personalidad, si no es lo que nosotros queremos que prevalezca de nuestra imagen hacia los demás, lo podemos cambiar perfectamente, pero de manera consciente. Entonces, cuando Margarita ahora hablaba de, digamos, nosotros, digamos, ir combinando las diferentes emociones y demás, recuerden que aquí les estoy hablando de 6 categorías y que yo he encontrado hasta listados de 450 emociones que nosotros las podríamos poner dentro de estas categorías y de pronto irlas moviendo como si estuviéramos jugando un poquito de ajedrez. Y si recuerdan, por allá hace tal vez 15 días que les mostré a ustedes una rueda de un señor que se llamaba Plutnik, que era como una especie de estrella donde nos ponía 8 categorías de emociones y las confrontaba, ¿cierto? Si nosotros cogemos y empezamos a jugar con esas emociones y empezamos a combinar estas teorías unas con otras y empezamos a jugar de una manera, digamos, inteligente con ellas, yo creo que podríamos llegar a ser unos maestros de las emociones. Listo. Entonces no sé si allí queda alguna cosa de lo que hemos estado hablando o seguimos adelante, porque mucho de lo que ustedes están diciendo es lo que vamos a hablar enseguida, precisamente de qué hacer para hablar o digamos manipular o manejar las emociones o dominarlas o lo que queramos decir. Lo único que les quiero decir es que lo importante aquí es nosotros identificar las señales que nos da el cuerpo, ¿cierto? No para tener una, digamos, un manejo reactivo a la emoción, sino un manejo preventivo a la emoción y sabernos anticipar a que la emoción va a venir y saber, de acuerdo al contexto, qué debe ser o cuál debe ser o cómo debe ser la manifestación adecuada para poder dominar la situación. ¿Está claro lo que les dije hasta el momento o hay alguna inquietud? Sí, señor, está claro. Perfecto, entonces sigo adelante. Entonces, vamos entonces a lo que decía Julia Greo y nos decían las otras personas acerca de cómo nosotros podemos hacer esos tips o esos consejitos para que la ira no nos domine y demás. Listo, entonces lo primero es que la inteligencia emocional ha demostrado que nosotros podemos entrenar las emociones, nos podemos entrenar nosotros mismos. Pero aquí les quiero hacer un paréntesis muy importante y es, esto vuelvo y lo digo, ojalá que sea a través de un profesional, por favor, profesional, porque me he encontrado en este tiempo cantidades de personas que hablan de que están entrenados y no, yo pienso que esto sí requiere un profesional, psicólogo, psiquiatra
o personas de estas que se han entrenado en coaches, pero que lo hayan hecho de una manera concienzuda, porque es que a mí me han ofrecido cursos de 15 días, de 1 hora por día, y esto, si yo llevo 4 meses leyendo sobre esto y creo que no llevo a un 1% de la literatura que hay, pues yo no entiendo cómo una persona en 15 horas pueda ser quien domine un tema tan complejo y de tanta profundidad como este. Entonces, sí podemos entrenar la inteligencia, las emociones, desde la teoría de la inteligencia emocional, desde la teoría del positivismo y demás, pero por favor, si lo van a hacer, que sea con un profesional y ojalá que tenga mínimo algunos semestres de haber pasado por la universidad estudiando psicología. Entonces, para entender cómo se puede entrenar esto, sabemos o decimos ya que las personas tenemos capacidades para habilitar la inteligencia emocional, lo que permite tener autocontrol de las propias emociones y sentimientos. Esta es una de las primeras conclusiones que sacaron Solvay por allá antes de Goleman, que fueron los padres de la teoría de la inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tener autocontrol de las propias emociones y sentimientos. El desarrollo de la inteligencia emocional facilita frenar los comportamientos impulsivos. Ojo, no frenar la emoción, la manifestación y el comportamiento, que es lo que realmente nos afecta de manera negativa, ¿cierto? Así sea el exceso de felicidad, ¿cierto? Puede ser también negativo. Y ayudar a la resolución de conflictos de una manera asertiva. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a hablar aquí resolución de conflictos de una manera asertiva, entonces nos damos cuenta que todas estas teorías del coaching ontológico, de la inteligencia emocional y demás, son teorías que surgen a partir de la psicología y son muy propicias hacia el manejo de grupos empresariales, de grupos de liderazgo, muy hacia cuestiones administrativas, pero que son válidas, pues, no las pongo en entredicho, sino todo lo contrario. Entonces, lo que quiero aquí es extrapolar que esto en personas que, digamos, no han sido diagnosticadas, es muy utilizado, pero que también perfectamente puede ser manejado hacia personas que de alguna manera tienen algún desequilibrio o algún estado emocional, digamos, no muy sano en determinado momento, que puede ser temporal o puede ser, digamos, de un poco más de permanencia, ¿cierto? Estas emociones entonces pueden ser entrenadas desde que somos muy pequeños para poder dominar las situaciones en lugar de ser ellas las que dominan a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante, que nos damos cuenta que muchas de las personas que pueden llegar a haber sido diagnosticadas con algún tipo de diagnóstico, trastorno emocional, mental o demás, nacen o son creadas en hogares donde hay algún tipo de comportamiento no adecuado que ha causado de alguna manera reflejos en esta persona para que más adelante los manifieste de una manera no indicada, ¿cierto? Por eso es tan importante, y aquí vengo yo a entender la importancia del psicoanálisis de Freud, ¿cierto? Porque Freud se remonta allá casi que al útero para entender muchos comportamientos que son manifestados en la etapa adulta de las personas. ¿Alguien tiene algo para decir aquí o continúo? Continúa, dale, Claudia. Que si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono para poder escuchar. Y mira que ya habíamos hablado de esto, de que también se aprende a responder emocionalmente ante situaciones en las familias. Hay personas que responden o respondemos, nosotros respondemos como si se ha respondido en nuestra familia en emociones. Vamos a escuchar a Margarita. Yo tal vez quisiera decir que lo que está pasando con los coaching es un asunto de resolver situaciones desde la inmediatez. Entonces,
un entrenamiento que se hace basado, es muy situacional. Entonces, me atrevo a usar la palabra entrenamiento porque, bueno, además tuve una experiencia hace poco porque quería conocer cómo funcionaba. Entonces, lo delicado de eso, que es a lo que tú también apuntas, es que cuando nosotros hablamos de emociones, estamos hablando de una carga que trae unos antecedentes, que puede tener también unas connotaciones médicas, psicológicas, biológicas, es decir, mucho más allá. Gracias, Margarita. Estamos 100% de acuerdo con eso. Entonces, bueno, yo no denigro o no pongo en tela de juicio el papel de los coaching. Lo que sí pongo en tela de juicio es la preparación que ellos han tenido, algunos, no todos, han tenido para enfrentar, digamos, situaciones un poco más complicadas que simplemente un entrenamiento, como tú lo acabas de decir. Muy bien, continúo. Entonces, ¿cómo entrenamos nosotros la inteligencia emocional? Existen 4 capacidades. Acuérdense, en capacidad es el potencial de aprendizaje y habilidad es esa capacidad convertida en el hacer. Listo. Ya estamos hablando de capacidades y aquí, como yo lo tomo de otras personas, ellos hablan también de habilidades, pero lo que estamos diciendo, ya sea capacidades o habilidades, lo que sea, es de que nosotros podemos entrenar o manejar a nosotros mismos, nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra mente y demás, para lograr tener inteligencia emocional. La primera parte se llama la percepción emocional. Si yo les pregunto a ustedes, Alejandra, te pregunto a ti, ¿qué es percepción emocional? ¿Tú qué me dices que es percepción emocional? Pues a ver, Juan, es como captar, como identificar la emoción, como pues por no utilizar la misma palabra, percibir, identificar. Perfecto, es eso, es darse cuenta que la emoción está. Listo. Entonces, es ser consciente de lo que se siente en un momento determinado y poder así identificar qué tipo de emoción emerge en ese sentido. Entonces, acuérdense que nosotros repetimos. Si nosotros miramos hacia el pasado y decimos, en tal situación, yo actúo de esta manera, hago consciente de eso, ¿cierto? Y yo puedo llegar a decir, en una situación similar, quiere decir que yo actuaré de esa manera. ¿La manera como actúe es la indicada o no es la indicada? Listo. Entonces, Julia Gredo, aquí te estoy dando la respuesta. Entonces, una cosa es que a mí me digan que cuando yo tenga rabia, respira hasta 10, ¿cierto? Eso es una manera reactiva ante una emoción. Una manera preventiva ante la emoción es nosotros hacer una reflexión, ¿cierto? Y por eso es el autoconocimiento tan importante. Hacer una reflexión, hacer un diario de cómo actuamos de determinada manera, porque eso hace que nuestro cerebro sea consciente de que nosotros ante cierto tipo de situaciones actuamos de esta manera y no es la manera como nosotros conscientemente queremos actuar. Entonces, si bien es cierto que la parte reactiva y tratar de ese tipo digamos, actuaciones, de tips, de consejos, de cómo actuar ante determinada cosa es importante, más importante aún es hacer la parte reflexiva para nosotros poder prevenir cómo actuar ante determinada situación. ¿Está claro allí? Creo que sí. Sí. Entonces continúo. La percepción emocional ayuda a reconocer qué emociones y sentimientos están sintiendo otras personas. ¿Qué quiere decir eso? De esa manera nosotros también no solamente captamos nuestra parte intrapersonal, sino que nosotros también podemos captar cómo las otras personas actúan, ¿cierto? O reaccionan ante determinado momento, nos ayuda, ¿cierto? Entonces, a manejar la situación.
no solamente de nosotros en ella, sino de los demás. Si nos damos cuenta de eso, esto se convierte en una habilidad de gestión de grupo muy importante. Entonces, para las personas, entonces cuando estamos hablando del entorno amoroso, si nosotros en el entorno amoroso nos entrenamos en conocer la reacción a través de los gestos, de qué dice, de cómo se mueve, de si esa persona está palpitando, suda o demás, si nosotros también entrenamos la parte interpersonal, quiere decir que nosotros nos podemos convertir en unas personas más facilitadoras del manejo de una situación crítica en personas que puedan tener, digamos, algún tipo de crisis emocional o mental, ¿cierto? Entonces, no solamente está para eso, sino fíjese la importancia de esta capacidad o habilidad. Listo, muy bien. Los niños empiezan a identificar los estados emocionales propios y ajenos a partir de los 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que es entrenado, es aprendido, y de esa manera establecen las relaciones de las expresiones faciales hacia determinados sucesos. Listo. Entonces, piensen y verá la importancia que tiene esto. Luego, la percepción emocional viene la facilitación emocional del pensamiento. Entonces, démonos cuenta aquí que cuando ya estamos hablando facilitación emocional del pensamiento, estamos hablando de todo el proceso cognitivo. Por eso es la importancia de hacer consciente eso de que nosotros somos lo que pensamos, pero podemos entrenar para hacer lo que queremos. Listo, porque hay una parte racional que nosotros perfectamente podemos entrenar, ¿cierto? Entonces es facilitación emocional del pensamiento. Entonces es permitir establecer la relación entre lo que se siente y el problema que se presenta en una situación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si hacemos esa relación y la hacemos consciente y la hacemos conscientemente, podemos prevenir situaciones, podemos prevenir formas de expresar las emociones acordes a la situación específica. ¿Queda claro? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a la anterior, que es la percepción emocional, y esta que es la facilitación emocional del pensamiento? ¿Alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta? Sí, Juan, yo quería decir que hoy en día está muy de moda hablar en educación del tema de educación de las emociones, porque ya se le ha dado toda esa importancia de cómo tú desde pequeño aprendes a desarrollar la percepción emocional. Por ejemplo, es importante cuando uno le enseña a los niños que si su papá está bravo, mire, cuando su papá está gritando, cuando su papá tiene esta actitud, es porque está enojado. Entonces, es una manera de decírselo. Y en ese momento usted no hable con él, porque cuando usted está enojado no puede controlar sus cosas. Entonces, no solamente para la percepción emocional, para ellos mismos, ¿cierto? Sino hacia otros. Y ahí también es cuando se les enseña que esa manera de reaccionar, ¿cierto? No, que uno no puede reaccionar siempre de la misma manera y que esas reacciones no son las más correctas, que hay que aprender a manejar. Perfecto. Gracias, Margarita. ¿Alguien más? Continúo entonces. Muy bien. La facilitación emocional del pensamiento determina cómo las emociones influyen en el pensamiento. Entonces es como, por ejemplo, si yo tengo miedo, entonces yo no voy a ser capaz, y se convierten en saboteadores mentales. Es cuando existe el secuestro de la amígdala, ¿cierto? Y acuerden que se los dije, el cerebro es perezoso. El cerebro permite que la emoción prime sobre la razón. Lo que hace el razonamiento es nosotros bajarle el tono a la emoción y que sea la razón la que actúe. Listo. Y entonces, al hacer esta facilitación emocional, nos permite habilitarnos a que nosotros seamos propensos
a resolver una situación, un conflicto, cualquier cosa donde nosotros estemos presentes, porque uno no solamente resuelve los problemas, uno también resuelve, toma decisiones ante muchas cosas. Cuando vas a comprar algo y vas a tomar la decisión sobre qué comprar, entonces comprar de una manera más racional y menos impulsiva, ¿cierto? Entonces todo esto es la facilitación emocional. El estado de ánimo, acuerden que estado de ánimo es el estado cuando nosotros, una emoción se afinca o permanece durante cierto tiempo más del necesario en nosotros, ¿cierto? El estado de ánimo, los puntos de vista e incluso el sentido de humor influyen en las decisiones, en las relaciones con los demás y en la manera de actuar. Es si nosotros preveemos, si nosotros entendemos, sabemos que ante determinada situación yo actúo de esta manera, ¿qué hago? Evito entrar a la situación o conozco herramientas que yo puedo contar con ellas para actuar y, digamos, fluir sobre esa situación de una manera que sea propicia. La huida no siempre es lo más indicado para resolver una situación. Por lo cual es importante ser capaz de controlar las emociones y dirigir la atención a los asuntos verdaderamente importantes sin dejarse llevar por los impulsos del momento. Aquí vengo yo a la parte reactiva ante una emoción y sobre todo, como dice Julia. Mira, alguna vez yo estuve pasando por un estado de mucha dificultad que me causaba mucha rabia, la cual todavía me causa porque no se ha resuelto la situación, pero entonces estuve ante un profesional muy costoso, supuestamente pues con todos los títulos, y al final de una sesión me regaló un cauchito, de esos cauchitos de estirar pues como para poner los papeles y demás. Entonces llega y me dice, vea, cuando usted tenga rabia, tenga este cauchito. Y llega, lo tira y se pega en la mano. Y entonces yo dije, pero este tipo, pues por favor, yo con este problema tan berraco, se me está viniendo la vida encima y este berraco me sale con un cauchito. Yo no entendí en ese momento qué me quería decir el tipo, porque precisamente estaba en ese estado de indefección, de rabia y demás. No entendí qué era lo que me quería decir el tipo. Pero después entendí y me devolví y le pregunté, estamos hablando después, al tiempo, le pregunté, ¿por qué esto? Entonces me dice, porque cuando vos entras en un estado de esos, el cerebro está enfocado en eso, solamente en eso. Entonces, cuando vos llegas y te pegas con el cauchito, y el cauchito te lo di de ejemplo solamente, es para coger al cerebro y que el cerebro pase de ese estado que está concentrado allá y ¡pum! Pase a otro, ¿cierto? Porque le estás dando otra alarma, entonces al darle otra alarma, el cerebro empieza a bajarle el tono a la situación, problema que tenés y permite que hayan otros pensamientos, otras emociones a que empiecen a actuar allí. Entonces esas son reactivas, ¿cierto? Entonces todo aquello que dice, si estás sintiéndote molesto, cuenta hasta 10 y respira profundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos nosotros cogiendo racionalmente, ¿cierto? Estamos cogiendo racionalmente diciéndole al cerebro, voy a ser un poquito grosero. Mira, hijo de puta, no me jodas la vida, que yo no quiero concentrarme allí, sino ponerme a pensar de esta manera. Es básicamente eso, ¿cierto? Perdonen si fui grosero, pero es como para llevar la expresión al punto determinante, que muchas veces nosotros tenemos que ponernos en un estado de, digamos, de reclamo fuerte ante el cerebro y ante nosotros mismos para poder reaccionar y poder medir qué estamos haciendo allí, porque muchas veces un estado de enojo o un estado de tristeza son tan sobrecogedores que no nos permiten que otras emociones o que otro tipo de pensamientos influyan en nosotros mismos y nos lleve a un comportamiento, digamos que sea un comportamiento más sano. ¿Algo hasta el momento para hablar o no? Continúo. Muy bien. La otra entonces es,
Si ya percibimos la emoción, si ya estamos facilitando que la emoción fluya hacia el pensamiento, lo que queda aquí es comprender la emoción, ¿cierto? Comprender tiene una cosa muy especial dentro del significado se me olvidó, de la palabra, es de la parte lingüística. ¿Cómo? O sea, es junto a, listo, es la presión junto a la presión. Eso es compresión. Entonces es junto a la presión. ¿Qué tengo yo presionado? Es lo que yo abarco, ¿cierto? Y cuando yo abarco una cosa que se sale de lo que yo puedo tener adentro, explota. Pero si yo lo comprendo, ¿cierto? Puedo flexibilizar el lugar donde lo tengo. Entonces, esto nos ayuda a pensar antes de actuar. Por eso, esto viene en tercer lugar, porque debe ser, si nosotros hacemos hoy consciente que es preferible la prevención, actuar desde la prevención y no desde la reacción, hemos ganado en un gran porcentaje la educación de la inteligencia emocional. Entonces, ayuda a pensar antes de actuar. Permite comprender que las emociones son las que se sienten en un momento determinado y no permite que esa emoción se convierta en permanente, se nos convierta en un estado. Listo. Si comprendes qué te sucede, será más fácil buscar una solución al problema y sobre todo a cómo sobrellevarlo sin necesidad de realizar actos de los que luego puedes arrepentirte. Muy bien. Hoy, esta semana, sucedió algo en Colombia y bueno, se llevaron al presidente o expresidente Álvaro Uribe, no sé si se lo llevaron, no se lo llevaron, en el caso pues hubo allí algo con Álvaro Uribe, pero hubo una cosa que se convirtió patético en redes sociales. ¿Ustedes saben quién es Lina Arango? Si les menciono Lina Arango, ¿ustedes captan quién es esta persona? ¿Alguien que me conteste? Es Yo la no. que, Sí, es dale. la que hizo la, la que nos saluda en el contestador de Bancolombia. ¿Y qué fue lo que hizo Lina? Ah, hice un comentario personal sobre esa situación de Álvaro Uribe. Cecilia también quiere participar. Sí, Sí, sí. ella dijo que por fin se había logrado que lo cogieran y que pues y ella dio a entender que se alegraba mucho de esa situación. Muy bien. Entonces miren qué sucedió allí. O sea, Álvaro Uribe es una persona manifiesta dentro de la actualidad política, económica, social de este país. Es una persona que tiene una envergadura inmensa, tanto para personas que lo aborrecen como para personas que lo aman, ¿cierto? ¿Qué hizo esta niña? Esta niña tiene todo el derecho a sentirse feliz o triste. Tiene todo el derecho, ¿cierto? Tiene todo el derecho de manifestarlo. Tiene todo el derecho, porque en este país hay libertad de expresión. Lo que no tiene derecho, listo, pero no porque sea contra la sociedad o demás, sino no tiene derecho con ella misma haberlo hecho de la manera como lo hizo. Entonces, no tiene derecho porque lo que hizo lo hizo torcido. O sea, lo hizo de una manera que no era la apropiada, ¿cierto? Ella lo manifestó de una manera que no era la apropiada, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando nosotros no manejamos la emoción de una manera apropiada? Salimos a pedir, nos toca salir a agachar la cabeza y a pedir disculpas. La pedida de las disculpas de esta niña que ha sido 8 años y ha vivido muy bien del trabajo que tenía, hoy está en entredicho su trabajo. Listo. Entonces, ella tuvo esa emoción, tuvo esa dicha y demás. Tenía todo el derecho de manifestarlo. Lo que pasa es que lo manifestó en el medio no apropiado, de la manera que no era apropiada, ni en el momento apropiado. Ahí muestra uno que esta niña, por mucho que haya estudiado, le faltó inteligencia emocional. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, claro que sí.
Cecilia, ¿tú qué dices Sí. respecto a Yo eso? totalmente de acuerdo contigo y mira que para ella de todas maneras el hecho, o sea, lo que como lo que se dice, el daño ya está hecho y así por mucho que ella se retracte, por mucho que ella se arrepienta, ya en muchas partes no la van a contratar, ya la tienen como reseñada, ya eso queda en la historia, entonces sí, le faltó mucha inteligencia emocional, que precisamente eso es lo que a veces nos falta a nosotros también en muchas oportunidades por dejarnos llevar por las cuestiones así instantáneas, cometemos muchos errores. Exactamente. Margarita, ¿querías decir algo? Sí, Juan, o sea, es que también nosotros tenemos que, en ese sentido de formación, tenemos que tener claro que cuando uno está ocupando, digamos, ciertos lugares, ¿cierto? Cuando uno es un líder de opinión, tiene que ser muy cuidadoso con ese tipo de Sí, manifestaciones. Y por ejemplo, digamos, a quienes somos maestros, por ejemplo, tú que estás ahorita ahí dirigiendo este conversatorio, por ejemplo, si a ti no te gusta lo que yo te digo, tú no puedes reaccionar primariamente. no puedo, no puedo. O sea, hay una cosa que se llama el debido respeto, eso se llama el debido respeto. Y de eso habla la inteligencia emocional. La Sí, inteligencia emocional se tiene que enseñar a uno a ser medido, oportuno, a tener en cuenta que usted tiene una emoción, pero que la emoción no siempre, tú ya lo has dicho, es propicio manifestarla. o no siempre es preciso manifestarla de determinadas maneras. Por eso allí empezamos nosotros a decir, como ese ajedrez de las emociones, porque la asertividad, que también es una especie de emoción, ¿cierto? Ser asertivo, ¿cierto? Viene a jugar. Si yo soy una persona que reacciona de esta manera, entonces hago pie de la asertividad que yo tenga para manejar la situación. No quiere decir que no manifiestes tu felicidad o tu desagrado, pero hazlo de la manera apropiada, de una manera asertiva. ¿Queda claro? Sí, Juan, Muy hay que bien. ser prudente. También la prudencia, ¿cierto? Entonces es allí donde nosotros podemos perfectamente empezar a jugar. Gracias, Lucero. Si puedes llegar a saber qué es lo que te pasa y el por qué estás sintiendo esa emoción, podrás predecir las consecuencias que tendrán tus acciones y te ayudará a actuar de la mejor manera posible. Por eso es importante la manera preventiva, ¿cierto? Conocernos antes de. Listo. Esta habilidad comienza en la infancia, como dice Margarita, y se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Listo. Muy bien. Esto nos lleva entonces a la cuarta capacidad que se llama la regulación emocional. La regulación emocional es el resultado final del proceso de la percepción, de la manejo, pues de fluir la emoción hacia el pensamiento y la anterior que le acabo de decir que ya me olvidó, ¿cierto? Entonces la regulación emocional es saber ese juego de ajedrez o es un juego que nosotros lo podemos aprender perfectamente y es la habilidad más compleja de la inteligencia emocional. Engloba todas las habilidades mencionadas anteriormente, o sea, estas tres, ¿cierto? Y consiste en ser capaz de regular tanto tus emociones como las de los demás. Por eso, toda la parte de la inteligencia emocional es muy manejada, muy entrenada, muy dada, muy enseñada en los grupos de liderazgo, porque no solo manejan ellos, sino que están en capacidad de aprender a manejar situaciones con los demás. Para regular tu comportamiento, cuando estás sintiendo una emoción, primero tienes que saber qué te ocurre. O sea, percepción emocional. ¿Cuáles son las relaciones entre esta emoción y tu comportamiento? O sea, la facilitación del pensamiento y por qué esto ocurre. O sea, la comprensión emocional. Y cómo no actuar impulsivamente sin que sea la emoción la que te domina a ti. O sea, la regulación emocional. Entonces, la regulación emocional es no permitir que la emoción
prime sobre ti, te domine, sino que tú seas quien domina la emoción. ¿Está claro allí? Sí, Juan, está claro. Entonces, la regulación emocional, por lo tanto, sí, Margarita, ibas a decir algo. Bueno, Perdón, se me abrió el micrófono. tranquila. La regulación emocional, por lo tanto, es la habilidad que exige tener toda la práctica de las diversas estrategias para no actuar impulsivamente y hacer que los demás tampoco lo hagan contigo. Entonces, ayer yo les decía a ustedes que la inteligencia emocional es una herramienta estratégica que nosotros podemos habilitar, ojo por la palabra, habilitar, o sea, aprender a manejarla, a hacerla con nosotros para poder regularnos en muchos estados y hacer que los demás tampoco lo hagan contigo. Eso entonces habla aquí de la asertividad. No es que yo vaya a influir en los demás o los demás en mí, no, es ese equilibrio y ese balance que es necesario. Listo, muy bien. Ay, perdón, me devolví. La regulación emocional también permite ocultar las emociones cuando la situación no te permite expresar lo que sientes. Lo que le sucedió a esta niña Lina Arango, ¿cierto? No es que ella no lo sintiera, tenía todo el derecho de manifestarse y demás. Lo que pasa es que no lo hizo de la manera apropiada. Listo. Con esta habilidad podrás ser capaz de fingir que estás bien cuando en realidad estás mal, por lo que podrás elegir a expresar o no tus sentimientos. Eso no quiere decir que los reprimas, sino que seas tú quien decide si los vas a mostrar o no. No es que los reprimas, porque la inteligencia emocional lo último que pide es que tú te reprimas. Lo que habla es precisamente lo contrario, que tú los manejes. Listo. Entonces vamos a ver cómo es esto. Pensemos que aquí tenemos la inteligencia emocional que la vamos a enmarcar en este triángulo donde vamos a tener 3 tipos de factores. El primer factor es pensar, o sea, cómo hacer nosotros uso de nuestro intelecto, de toda la parte cognitiva, de cómo pensamos, y esto cómo de alguna manera se entrecruza con otro factor que nosotros llamamos sentir o emoción, ¿cierto? Y cómo nosotros allí vamos a empezar a manejarlo, a controlarlo y demás, para este otro factor que nosotros lo conocemos como actuar, ¿cierto? Entonces, este triángulo de estos 3 factores nos permite a nosotros entender que con estos factores nosotros nos podemos mover de una manera muy inteligente, manejando las emociones desde la parte del sentimiento, desde la parte del pensar y desde la parte del actuar. Entonces, así como yo decía, hay una parte que es reactiva y hay otra parte que es preventiva. Cuando nosotros actuamos en la parte conductual solamente y nos damos cuenta que si solamente es reactivo, nosotros nuestra conducta lo estamos manejando de otra manera, pero si es preventiva la podemos manejar de otra. ¿Está claro? ¿Hay algo que quieran ustedes decir alrededor de esto? Entonces continúo. Aquí en este foro que hemos hecho, hemos hablado de varios términos que se han utilizado, que si lo que nosotros hacemos es gestión, que si hacemos control, que si hacemos manejo y demás. Entonces aquí les voy a explicar ya, allá con cuestión clara, por qué se habla de gestión, ¿cierto? La gestión es más, digamos, más posterior a estos estados y a estas cosas que hemos hablado, y ya es una cuestión de un poco más administrativa, ¿cierto? Entonces, desde la inteligencia emocional vemos este cuadrante donde nosotros tenemos autoconciencia emocional, ¿cierto? Que somos nosotros mismos, conciencia social, que es
interrelación con los demás, ¿cierto? Donde entonces juegan la empatía y la conciencia organizativa, y si se dan cuenta, esto es desde escuelas de liderazgo. Tenemos la gestión de las relaciones, donde entonces habla del liderazgo inspiracional, desde la influencia, desde la gestión de los conflictos, trabajo en equipo y colaboración, y la autogestión, o sea, el autocontrol emocional, la adaptabilidad, la capacidad de triunfo y la actitud positiva. Esto está muy dirigido, como lo digo, hacia las escuelas de pensamiento, de liderazgo y demás, ¿cierto? Y bajo ese esquema, que está incluido dentro del libro de inteligencia emocional, dice así: la inteligencia emocional, en el libro de Goleman, no en los primeros de Solvay, sino el de Goleman, ya se empieza a hablar de la gestión emocional, y dice así: la inteligencia emocional, entendida como gestión emocional, nos propone que seamos capaces de escuchar nuestra emoción, aprendamos a hacerlo lo antes posible, o sea, prevención, cuando apenas es una pequeña carga de energía, recojamos el mensaje que nuestra emoción nos está dando, y con ella ser diestros a la hora de elegir una respuesta que sea coherente con lo que nos va a hacer felices verdaderamente. Listo. Entonces aquí nosotros, si esto lo extrapolamos a muchas situaciones donde nosotros hayamos vivido, lo podemos perfectamente, y podemos escribir hasta una novela de una situación que nosotros hayamos vivido. Hay muchísima literatura al respecto de cómo hacer esto. Hay gente que a mí me ha parecido, digamos, muy superfluo, otros en artículos muy pequeños de mucha profundidad y demás. Y hay ejemplos de cómo nosotros perfectamente podemos manejar esta situación en situaciones en el trabajo, en situaciones familiares, en situaciones con nosotros mismos, en situaciones de tomas de decisiones importantes y demás. Listo. Vamos a ver qué más tengo. Muy bien. Entonces, aquí, ¿en qué horas son? Las que llevamos hora y media. Vamos a terminar con esta, y es la siguiente. Entonces, si nosotros nos ponemos en este momento que estamos enfrentados ante una situación, y no solamente por el coronavirus, sino que el mundo está cambiando, hablando de una situación a nivel global que se llama la industria 4, o sea, la industria, la primera parte de la industria fue la revolución industrial. Esto ha pasado por 4 estados, y en este momento estamos entrando en lo que se conoce como la industria 4, que la industria 4 es la incorporación de la inteligencia artificial, o sea, de los computadores, de la inteligencia de las cosas, o sea, los equipos que se pueden programar a través de aplicaciones en los celulares y demás, o sea, que vos tengas una casa completamente inteligente y demás. Cuando nosotros nos estamos dando cuenta de esto, nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a un mundo en unas situaciones completamente nuevas, ¿cierto? Y para eso la industria ha pedido que las personas que van a empezar a tener, digamos, papeles de liderazgo, de control, de innovación, de desarrollo y demás, tienen que tener unas competencias completamente diferentes. Ya la inteligencia medida a través del intelecto, a través del IQ, del coeficiente intelectual ya no es suficiente. El coeficiente intelectual forma una pequeña parte de toda esa necesidad de competencias que necesitan las personas, y la inteligencia emocional es parte fundamental de ello, ¿cierto? Entonces, para una persona ser competitiva emocionalmente, debe cumplir con todo esto que está allí, que lo están ustedes leyendo. ¿Ya lo leyeron? Les doy 2 minutos más para que lo lean. Listo. Voy a pasar. Si alguien necesita más tiempo, me dice.
Listo, muy bien. Porque quiero terminar con esta. No sé si vamos a continuar con el tema o no, pero entonces ya en la gestión de las emociones, como sabía que esta era la que más nos afecta a nosotros como grupo, que es el manejo de la ira, y que el manejo de la ira nos lleva a la destrucción. Y fíjense, verá que ya de alguna manera tengo cierta inteligencia emocional conmigo y con el grupo, porque sabía que esta precisamente era la que más me iban a preguntar, entonces pregunté un poquitico, ¿cierto? Entonces, debemos entender que la ira es la de todas las emociones, es tal vez la más primaria. Listo, porque la emoción que a nosotros en la antigüedad nos hacía ser capaces de enfrentarnos al peligro. Listo, porque si había una situación de miedo, el miedo nos indica que debemos huir. Pero hay momentos en que no podemos huir, sino que nos tenemos que enfrentar. Entonces es la ira la que nos da el valor para enfrentar esa situación. ¿Y cómo lo hace? El cerebro hace que en nuestro cuerpo se emitan una cantidad a través de las glándulas, salgan diferente tipo de hormonas y nos llegue a diferente tipo de cuerpos. Cada emoción, digamos, que dispara una hormona para que dispara una glándula para que emita una hormona, y esa hormona nos haga a nosotros reaccionar de una manera específica. Entonces, esta emoción puede ser la más primaria y es netamente en la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es en la parte límbica. Listo. Entonces, esto hace que la ira nos lleve al punto de decir no. Esto no me conviene, esto no lo quiero, usted no va a actuar contra mí, usted no puede contra mí, ¿cierto? Muy bien, esa sería una forma positiva de actuar ante la ira, pero si la ira nos domina, ¿cierto? Entonces puede hacer que nosotros lleguemos a un estado que puede ser más emocional y pueda transgredirse a otros lugares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera trabajar la ira? Con la asertividad. Listo. Eso es lo más importante. No es que nosotros no nos demos el derecho a sentir ira. Sí nos damos ese derecho. Lo que pasa es que en el ajedrez de las emociones, cuando nosotros tenemos ira, lo que debemos hacer es cultivar la asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Es la manera apropiada de expresarnos. ¿Quedó claro? Sí, Ahora Juan, está claro. abro el debate. Sí, sí, sí. Julia Gredo, ¿qué dices? Pues yo creo que es ahí donde está como la fresa del pastel, la asertividad, llegar a ese momento de ser asertivos, tener esa plena conciencia, ¿cierto? Perfecto. Entonces, Julia, la asertividad también se puede aprender. Y hay procedimientos y metodologías dentro de ciertas terapias psicológicas, de comportamiento y demás, que nos ayudan a trabajar la asertividad. Listo. Por ejemplo, la programación neurolingüística, todo ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo en eso. Listo. Entonces, no sé. El caucho que usted dijo. El caucho a mí no me funcionó, pero a mí. Pero sí pienso que la asertividad, si yo empiezo a trabajar más en mi asertividad, estoy seguro que puedo llegar a dominar más, no la ira, sino dominar la manifestación de la ira. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Algo que preguntar? Juan, yo. Sí, Alejandra, dale. Pues yo por acá haciendo el recorderis de todo lo que ha sido esta charla, yo asocio mucho este tema en especial de esta emoción de la ira, con la comprensión de las emociones, tanto propias como de los demás. Porque cuando uno logra comprender esas emociones propias o de demás, pues logra como de pronto regular un poco y detenerse a ciertas situaciones que
en muchas ocasiones lo llevan a uno a tener como un descontrol sobre todo en esta emoción, en la ira, la rabia. Era pues como eso, que es como una de las emociones más presentes y que dan más dificultad, por lo menos hablo a modo personal, más difíciles de controlar y de saber llevar frente a situaciones o frente a personas que resultan pues como una especie de detonantes frente a esta emoción. Sí, perfecto. Ahí hay una cosa muy importante y se me había olvidado decirlo, pero tú me hiciste caer en cuenta la diferencia entre controlar y gestionar. El control es reactivo, ¿cierto? Te sucedió y lo controlas, mientras que la gestión es preventivo, ¿cierto? O sea, conoces, entiendes, lo racionalizas. Entonces, cuando llega el momento de la situación, estás en capacidad de gestionar las emociones. Ya no hay necesidad de hablar de controlar, porque como no se te descontrola, ¿cierto? No hay necesidad de controlarlas o de reprimirlas, simplemente es de gestionarlas. Entonces ya entienden la diferencia y por eso yo no había querido como entrar en definir esa parte de gestión, porque lo estaba dejando para este final. Listo. No sé. Es igual, totalmente de acuerdo, claro. No se controla, sino que ya cuando se lleva un proceso ya es una gestión que se hace por determinado, pues, por conciencia. La redundancia, sí. Por conciencia. Bajo cierto aprendizaje, diría yo, y las experiencias también son muy, muy interesantes e importantes. Sí. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Hablar de algo? Ramiro, sí, agradecerle, sí. Agradecerle el tema tan interesante y lo que he aprendido es que esto es cuestión de entrenamiento y de aprendizaje. De un día para otro no se va a lograr, porque la forma más fácil o más común es esa manera reactiva, pero debemos entrenarnos para funcionar y aprender a manejar las emociones de esa manera asertiva, que es lo que realmente nos contribuye a nuestro bienestar. Gracias. Gracias a ti, Cecilia. Juan, respecto a esto del por qué manifestamos la ira, es para decir no, para poner un límite, para decir esto no me gusta, esto me afecta, usted me está agrediendo, usted me está vulnerando, así no se hace. Pero la dificultad que tenemos de verbalizarlo, de decirlo, de expresarlo de manera racional y argumental es lo que nos causa dificultad en la mayoría de los esquemas. Pues sí, creo que con todo esto llegamos a una cantidad de claridad sobre muchas cosas que hace un tiempo nos preguntábamos. Para mí ha sido pues muy enriquecedor haber podido leer sobre esto y haberlo podido transmitir a ustedes. Y les agradezco mucho por haber estado ahí, pues. Muchísimas gracias. Alejandra, escuchamos. Juan, muchísimas gracias por el tema de ayer y hoy, bastante interesante, y muchas gracias a todos por los aportes que son muy buenos. Quien creyera, pero de alguna manera alguien dice algo y eso es lo que uno necesitaba como escuchar o una clavecita para reacomodar cositas a modo personal. Muchas gracias. Margarita. Vamos a escuchar a Margarita, quería conversar. Sí, darte las gracias, Juan, de verdad que me parece una manera muy, muy acertada de presentar el tema, muy bonita, muy sencilla, muy manejable, muy digerible, y yo estoy encantada. Pues, quisiera saber si me puedes regalar la presentación. Sí, las presentaciones van a quedar, las memorias van a quedar con Claudia, se las mando. También queremos escuchar a Lucero, que quería participar. Sí, darle muchas gracias a todos ustedes, a Juan por invitarme a este foro. Pues he aprendido muchísimo, muchas cosas que estoy aprendiendo y mil gracias. Trataré de estar cada que tenga tiempito y pueda. Muy rico la charla. Gracias, Lucero. ¿Quién más quisiera participar?
Bueno, en nombre de todos y todas los que estamos aquí Eh, presentes, Claudia, sí, Claudia, Julia Gredos, te Claudia, escuchamos. eh, es que me agradó mucho que nosotros toda la vida hemos manifestado nuestras emociones, pero no lo habíamos visto desde la teoría. Entonces, ya vimos la teoría, ahora tenemos que seguir en la práctica, pero en una práctica asertiva. Muchas gracias a Juan, a todos los participantes. Y esto es un círculo, es un ciclo, porque ya conocimos la teoría, que en este caso generalmente uno estudia al revés, ¿cierto? Primero la teoría y después la práctica. Entonces aquí primero fue la práctica, ahora la teoría, y tenemos que seguir ese círculo de mejoramiento. Gracias a todos ustedes, muy amables. Bueno, también gracias entonces nuevamente a Juan Ramiro por la presentación, por el cuidado, por la dedicación y el tiempo que, que nos regaló en estas tardes, porque estamos desde el fin de semana pasado con el tema de las emociones y agradecemos entonces la presencia de cada uno de ustedes. Mañana a las 2 de la tarde estamos cordialmente invitados a compartir una nueva tarde. Si alguien tiene un tema, una propuesta que quiera desarrollar o que quiera proponernos, bienvenido sea. No sé si Juan Ramiro se quiera despedir del grupo ya que estuvo con nosotros todo el tiempo. No, pues mil gracias a todas. De verdad que para mí ha sido muy bacano, muy satisfactorio haber podido eh, plasmar las inquietudes a través de ustedes, porque pues, son cosas que a nivel personal estaba estudiando o leyendo de alguna manera y entonces, perdón, se me permitió hacerlo, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos, nos vemos mañana entonces, que pasemos. Claudia, Cuéntame, Julia. Claudia, Claudia, yo le pregunto, es que en los GPS de la semana pasada no hubo grabación y eran parte de este mismo tema, entonces no sé si ustedes tomaron las diapositivas y las organizaron y las montaron, no he visto, o si las pueden montar. Ah, pues la No, idea está muy buena, Julia, porque entonces podríamos montar las diapositivas en el canal de Asobime. Esa sería una buena opción. Dentro del material del canal de Asobime, esta tardecita van a estar montadas, entonces tendríamos el video de ayer y hoy y las diapositivas completas que Juan Ramiro nos va a compartir. Claudia, pero acuérdate que son 3 semanas. O sea, fueron 6 sesiones. Ah, bueno, sí, entonces por eso van a estar montadas las diapositivas completas y las grabaciones correspondientes a las sesiones que utilizamos, que abordamos el tema. Tienes toda la razón, Juan Ramiro. Entonces, nos vemos mañana a las 2 de la tarde en un nuevo encuentro de los grupos de psicoeducación de Asobime. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Hasta luego.